de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Pero que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real es mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia. Shalom familia, Masato y Cristo te bendiga. Yo soy oficial Josué. Soldado Camuel. Y hoy vamos a tocar el bautismo. La historia del bautismo, si tenemos que bautizarnos, o si es una doctrina de hombres que la iglesia está forzando a la gente hoy en día. Pero vamos a empezar con Juan 1 y 28. Porque ¿quién estaba bautizando primero? La doctrina del bautismo está fundada en el ministerio de Juan el Bautista. Ley Juan 1 y 28. Sí, señor. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿quién está bautizando? Juan. Entonces, vamos a ver la historia de por qué Juan estaba bautizando para preparar el camino de Cristo y en qué forma fue bautizando y por qué hoy en día no tenemos que bautizar. Pero la historia, tú puedes encontrar eso en Juan capítulo 1. ¿Okay? Ahora, vamos para 3:30. 3:30. ¿Qué dijo Juan cuando él estaba bautizando y cuando él bautizó a Cristo? Él decía algo para el ministerio de él después del bautismo de Cristo. Lee. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario. Estas son las palabras de Juan. Es necesario que ¿qué? Que Él crezca. Que Él crezca. Cuando dice Él, está hablando de Cristo. Que Cristo y su ministerio crezca. ¿Lee? Pero que yo menugue. Pero que yo menugue. ¿Qué quiere decir qué? Que no vamos a bautizar en la forma que yo hice. Pero el ministerio de el Cristo va a crecer. All right? Entonces, ley 31. Versículo 31. El que de arriba viene. El que de arriba viene de los cielos, lee. Es sobre todos. Es sobre todo. Lo que Cristo hizo es sobre todo. Lo que Él predicó es sobre todo. ¿Lee? El que es de la tierra es terrenal. El que es de la tierra es terrenal. Recuerda la palabra terrenal, porque vamos a tocar diferentes cosas que refiere a terrenal, cosas terrestres y cosas celestiales. ¿Lee? Y cosas terrenal habla. Y cosas terrenales habla. ¿Lee? El que viene del cielo es sobre todo. Pero el que viene del cielo es sobre todo, es sobre todo. Entonces algo cambió cuando vino Cristo.
Algo caminó en el ministerio de la Biblia, en el ministerio de las buenas noticias. Entonces vamos a tocar, ¿por qué bautizó Juan? ¿Por qué bautizó Juan? Dame Lucas 1 y 5. ¿De qué familia viene Juan el Bautista? ¿Bautista o Bautista? ¿Juan el Bautista? El Bautista. Ah, Bautista, ok, lee. El libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 15. Hubo en los días de Herodes, Versículo 5. versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado ¿Un qué? Un sacerdote ¿Cuál fue el trabajo de él? ¿El qué? del sacerdote. Sacerdote. Él viene de la linaje de los sacerdotes. Ok, es bien importante de saber eso, ¿le? Llamado Zacarías, Llamado Zacarías, ¿le? de la clase de Abías. Ajá, Su mujer era de las hijas de Aarón ajá. y se llamaba Elizabeth. Ok, brinca a 8. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ¿le? delante de Dios, Ajá. según el orden de su casa. ¿Qué significa el orden de su clase? ¿Qué significa eso? Hay diferentes divisiones del sacerdote y él tenía su propia clase para ayudar al templo y diferentes cosas. Pero lee, ¿cuál es la oficina de él? Ley 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces la oficina de él fue sobre el incienso. ¿Lee? entrando en el santuario del Señor. Es bien importante de saber que él estaba adentro del santuario de Dios. Porque en los tiempos del Viejo Testamento, en esa época, tú no puedes entrar al santuario si tú estabas, ¿qué? Inmundo. Si tú estabas inmundo, tú no puedes entrar al santuario. Si tú estás inmundo, ¿qué debe de hacer antes de entrar? Limpiarse, lavarse. ¿Con qué? Vamos a ver. Dame Éxodo 40 y 12. De 12. Eso es la historia de la familia de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él cogió la forma de obedecer a Dios de su familia, del sacerdote. Y cuando él estaba preparando el camino de Cristo, él estaba haciendo las cosas que él sabía. Fue la manera de lavamiento en esos tiempos. Lee. El libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 12. Ajá. Y llevarás a Aarón y a sus hijos Y a sus hijos son la linaje del sacerdote, como Zacarías, ¿lee? a la puerta del tabernáculo de reunión. De puerta de qué? Del tabernáculo El santuario, ¿lee? de reunión. Y los lavarás con agua. Los lavarás ¿con qué? Con agua. Con agua. ¿Por qué tiene que ser lavado? Porque ellos son inmundos. Lo mismo con los tiempos de Cristo. Cuando uno es inmundo, tiene que lavarse con agua. Es algo simbólico cuando vino Juan el Bautista. Él tenía que bautizar con agua para lavar los espíritus de los hijos de Israel. Pero fue simbólico. Porque él tenía el entendimiento del sacerdote, de su linaje, que para ser limpio, tú tienes que lavarse con agua antes de entrar al santuario, antes de conocer a Cristo. Tienes que prepararte con el lavamiento con agua. Entonces, dame donde dice ellos estaban confesando sus pecados. Porque ¿qué pasó cuando él estaba bautizando a la gente? ¿Qué pasó? No es solo para bañarte. No es solo para limpiar la carne. Fue para hacer diferentes cosas. Lee. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 6. Ajá. Y eran bautizados Y eran bautizados. Lee. por él en el Jordán, Ajá. confesando ¿Confesando qué? sus pecados. Sus pecados. Cuando uno está confesando su pecado, ¿qué está haciendo? Está arrepintiendo. ¿Y qué significa eso? Tú estás limpiando su espíritu.
Porque tú estás reconociendo que yo estoy en el camino de mal, en el camino de pecado. Y yo quiero cambiar mi vida hacia Dios. Yo quiero limpiar mis caminos de la maldad, de las acciones inmundas. Y si tú quieres cambiar del pecado hacia Dios, tú tienes que limpiarte de sus hábitos. Eso es el lavamiento del bautismo. Entonces, cuando él estaba haciendo eso, es algo simbólico. Antes, tú eres inmundo con el pecado. Ahora tú estás preparando para el regreso de Cristo. Tienes que lavarte en la agua antes de entrar al santuario espiritualmente. Antes de conocer a Cristo. ¿Me entiende? Entonces, ahora, él está haciendo cosas familiares a ti en esos tiempos. Lavar con agua. Y vamos a ver por qué es bien importante para saber eso. Lee Juan 3:30 otra vez. El sacerdocio, o la oficina del sacerdote, fue para un tiempo. Fue parte del Viejo Testamento. Porque en Hebreos dice que hay que cambiar el sacerdocio cuando vino Cristo. Dice eso en Hebreos 7. Es otro tema, pero pertenece a ese tema también. Había un cambio, pero está documentado aquí también. ¿Lee eso? Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca. Él crezca, el ministerio de Cristo. Que Él estaba, ¿qué? Enseñando con la palabra de Dios, lavando a la gente con la palabra de Dios, cambiando la mentalidad de la gente con la palabra de Dios. Y vamos a ver en las próximas escrituras que la palabra de Dios es agua. Por eso fue simbólico a bautizar a la gente. ¿Lee? Pero que yo menugue. Pero que yo minuye. Y ahora no tenemos que bautizarnos. Porque ese ministerio está terminado con el Viejo Testamento, con el ministerio de Juan. Fue simbólico de lo que tenemos ahora, la fe en Jesucristo. Ahora somos limpios por Jesucristo. Pero vamos a ver eso. Vamos a ver qué es simbólico del lavamiento del Viejo Testamento con los sacerdotes. Dame Hebreos 9:9. Recuerda. Brinca atrás a Juan 3, pero lee 31 otra vez. Porque recuerda la palabra terrenal, la palabra terrestres. Eso refiere al ministerio de Juan, algo terrenal, algo terrestre. Ok, lee. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. ¿Qué viene de los cielos? Jesucristo está sobre todos. Pero lo que está pasado en la tierra, ¿es qué? Y cosas terrenales habla. Terrenales. A bautizar uno para ser salvo, eso no existe en la Biblia. Pero la costumbre de bautizar del ministerio de Juan es algo terrenal. Fue simbólico de las cosas que los sacerdotes hacían. ¿Lee? El que viene del cielo es sobre todo. Ok, vamos a brincar porque recuerda la palabra terrenal. ¿Qué refiere terrenal? Algo carnal. Terrenal, carnal. Significa lo mismo. Lee. De Hebreos 9:9. El libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 9. Lo cual el símbolo para el ¿Lo cual es qué? El símbolo. El símbolo, lee. Para el tiempo presente. El tiempo presente, lee. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. Entonces, toda la ley, porque hay 5 divisiones de la ley. Hay la ley de sacrificio, la ley moral, la ley civil, la ley de feriados, ceremoniales. Y la ley de dieta. Hay 5 divisiones. Pero la ley de sacrificio fue un símbolo de Cristo. ¿Ok?
que está cumplido hoy. Cuando dice que Cristo vino a cumplir la ley, está hablando de la ley de sacrificio. ¿Ok? Pero las ofrendas y los sacrificios son símbolo. ¿Y qué es parte del Viejo Testamento con la ley de sacrificio? El lavamiento con agua. Y vamos a tocar eso, lee. Que no pueden hacer perfecto. Que cuando tú lavas con el agua, con la carne, tú no puedes ser perfecto con el agua carnalmente o terrenal, terrestres. Eso no es perfecto. Pero de su conciencia, cuando el agua, que es la palabra de la Biblia, te convierte a Dios, eso es perfecto. Cuando tú estás cambiando tu mentalidad para seguir a Cristo y la ley de Dios en la fe de Jesucristo, ahora tú puedes ser perfecto. Pero a ser bautizado no cambia nada. Tú estás un homosexual seco y después tú estás un homosexual mojado. Tú puedes ser un narcotraficante seco y después tú eres un narcotraficante mojado. ¿Le? En cuanto a la conciencia, al que practica es culto, Ajá. ya que consiste solo de comidas y bebidas. Entonces, conociste que las cosas que pertenecen a la ley del sacrificio son comidas y bebidas, que fueron ofrendas también, ¿le? Y de diversas abluciones Ajá. y ordenanzas Y ordenanzas acerca de la carne. acerca de qué, pon atención. De la carne. ¿Y qué refiere de la carne? Terrestres, terrenal. Él es que tiene que crecer en Juan 3 y 30. ¿Lees otra vez? Porque vamos... Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Ajá. Es necesario que él crezca Que él crezca. y que yo menuye. Ajá. El que de arriba viene Ajá. es sobre todo. Ajá. El que es de la tierra, De la tierra es carnal, es terrenal. es terrenal. Y tú no puedes ser perfecto con cosas terrenales. Entonces, brinca atrás a 9 y 9. Pero, ¿qué explica después que esas ordenanzas son de la carne? Dame un ejemplo, lee. Hebreos 9 y 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones Ujú. y de ordenanzas acerca de la carne, Ajá. impuestas hasta el tiempo Entonces, ellos tenían su propósito hasta el tiempo de qué. de reformar las cosas. ¿Y qué es la reformación, lee? Pero estando ya presente, Cristo, Cuando Cristo vino, Él cambió eso. Y vamos a comprobar eso más. Porque estamos tocando el lavamiento. Y hay algo en ese versículo que refiere al lavamiento. Lee. Hebreos 9 y 10. ¿Ya que conociste? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. ¿Qué significa abluciones? ¿Qué significa eso? Eso es una palabra larga, una palabra extraña. ¿Pero qué significa? Lee eso. Ablución. Porque dice aquí en versículo 10, diversas abluciones. Y dice que las ofrendas y la ley de sacrificio consiste de las comidas y bebidas, cosas que pertenecen a la ley de sacrificio. Y también dice que consiste de ¿qué? Diversas abluciones. ¿Qué es la definición de ablución? La definición de ablución. El acto de lavarse. ¿De qué? De lavarse. De lavarse con qué? Agua. Agua. Esos son cosas carnales, cosas terrenales. Esos ya pasó, ya pasaron. Ya pasaron cuando Cristo vino. Entonces ahora la gente está forzando al bautismo, pero no es según la Biblia, es según tradición. No es pecado bautizarte. Pero para ser bautizado no es la clave para entrar al reino. No es. Es algo más profundo en su conciencia. En su alma, tú tienes que limpiar su conciencia con la ley. Tú no puedes pensar en cómo matar uno. Tú no puedes pensar en cómo tú puedes vender droga uno a otro. Tú no puedes hacer esa cosa. Eso es el lavamiento del mente.
¿Ok? Entonces dice que ya pasaron el tiempo que teníamos que hacer diversas abluciones. Entonces ahora brinca a Hebreos 6:1. Perdón. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya Dejando ya. Vamos a dejar algo. Lee. los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué dice en Hebreos 10? Dice que la ley de sacrificio fue para preparar a la gente. Ahora, cuando tú estás pecando, en el Viejo Testamento, cuando tú estabas pecando, tú tienes que sacrificar un animal. Tú tienes que usar la sangre para tener arrepentimiento de su pecado. Vamos a leer eso, lee eso en Hebreos 10. Pero vamos a brincar atrás, rápido. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Verse 4. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque la sangre fue usado para quitar los pecados de la gente. Pero lee. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Recuerda, dijo en Hebreos también, hasta el tiempo de reformación. ¿Qué es el tiempo de reformación? Es cuando dice, entrando en el mundo, dice, ¿quién está diciendo eso? Dios. Lee. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué consiste el sacrificio y ofrenda? Diversas abluciones. ¿Lee? ¿Lee? Más me preparaste cuerpo. Más me preparaste el cuerpo. Y yo quise eso porque está diciendo aquí en Hebreos 6:1 los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque los sacrificios de los animales fue simbólico también del cuerpo de Cristo. Eso fue el rudimento de la doctrina de Cristo. Entonces ahora estamos dejando los sacrificios porque ahora ya tenemos Cristo. En la misma manera estamos dejando el bautismo, el lavamiento con agua física. Lee. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No, lea Hebreos 6:1, perdón. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿A la qué? A la perfección. Porque dijo en Hebreos 9 que la sangre de los animales no puedes convertirte a perfección, ni al lavamiento de agua. Pero ahora estamos avanzando a la perfección por medio de Cristo. ¿Le? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Cómo obtenemos arrepentimiento en el Viejo Testamento? ¿Cómo obtuvimos? Por la sangre. Y ahora no tenemos el fundamento de arrepentimiento. Ahora no estamos usando sacrificio de animales, cosas terrenales. ¿Le? De obras muertas. Esas son las obras muertas. Eso es la ley de sacrificio. ¿Le? De la fe en Dios. Pero ahora tenemos la fe en Dios. Pero es bien importante la próxima escritura. ¿Qué dice? De la doctrina. De la doctrina. Recuerda, dice en versículo 1 que estamos dejando algo. ¿La doctrina de qué? De bautismos. De bautismos. Ahora podemos dejar el bautismo. Porque fue algo simbólico. Sí, ahora somos bautizados por la Biblia, por la palabra, porque la palabra es el agua y vamos a tocar eso. Pero tenemos que dejar la doctrina de bautismo, que significa que solo por el bautismo podemos ser salvos. Eso fue una doctrina de los sacerdotes, de los fariseos. Todo ese capítulo está explicando diferentes doctrinas del Viejo Testamento que teníamos. Pero ahora, ya que sabemos que Jesucristo ya vino, no tenemos esas cosas porque esas cosas son rudimentos, son el fundamento del fe en Jesucristo. Pero ahora ya tenemos. ¿Ok, Lee?
de la imposición de manos. Ok, todo eso hay diferentes escrituras que pueden explicar eso, pero el punto es, la doctrina del bautismo es una de las cosas que tenemos que dejar. Tú no puedes pensar que eso es la manera que tú puedes ser salvo. Bíblicamente eso no es verdad. Ok, entonces ley 1 Pedro 3 y 21. Entonces ahora, sabiendo eso, vamos a tocar el bautismo verdadero. ¿Qué es lo que es el bautismo hoy en día? Porque en Juan 3 y 30 dice que Él es que crezca. Vamos a tocar eso, lee. El libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ajá. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo todavía nos salva. ¿Pero qué es lo que es? Lee. No quitando las inmundancias de la carne. No está diciendo que tú tienes que lavar con agua en la carne. Si yo tengo polvo en mi brazo, yo tengo que lavarme. Eso no es lo que es el bautismo de ahora. ¿Pero qué es? Sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Por qué dice buena conciencia? Recuerda cuando leen Hebreos, dice que la sangre de los animales no puede llegar a perfección según la conciencia. Entonces ahora está diciendo que el bautismo hoy en día es para lavar la conciencia. Y solo podemos hacer eso por medio de la Biblia, cambiando la mentalidad de nosotros mismos por la Biblia. ¿Lee? Hacia Dios. Hacia Dios. ¿Lee? Por la resurrección de Jesucristo. Ok, brinca a Efesios 5 y 26, porque vamos a ver qué es lo que es el agua para el bautismo espiritual. ¿Qué es lo que es el agua? Porque todavía Cristo está bautizándonos, pero es con la palabra. ¿Qué el agua que bautizó, con la que bautizó Juan, fue simbólico de la palabra? Y vamos a comprobar eso. Lee. Efesios capítulo 5, versículo 26. Ajá. Para santificarla. Para santificarla. ¿Qué significa santificar? Para lavar, para cambiar. ¿Y vamos a ser santificados con qué? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Lavamiento de agua, pero ¿es agua física? Lee. Por la palabra. Por la palabra. La palabra es el agua física. No es la agua física. El agua que refiere al bautismo de la conciencia es la palabra. Solo fue simbólico. Y dejando ya los rudimentos de Cristo, estamos avanzando a ¿qué? Perfección por medio del bautismo de la conciencia. ¿Ok? Entonces, el agua es la palabra. El bautismo es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Dame Juan 4 y 1. Porque sí, Cristo bautizó gente, pero nunca fue con el agua. Lee. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor, entendiendo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Cristo hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Pero en qué manera? Lee. Aunque Jesús no bautizaba. ¿Qué significa? Porque él estaba bautizando, pero no bautizaba. ¿Qué significa? No estaba bautizando con agua física. ¿Lee? Sino sus discípulos. Pero sus discípulos sí estaban bautizando con el agua. Como yo te dije, no es un pecado, pero fue un entendimiento de los tiempos antiguos. Fue algo que fue una costumbre para lavarte. ¿Ok? Lee. Ok, eso es todo. Ok, lee. Entonces, la Biblia dice que Cristo vino en la volumen del libro. ¿Qué significa eso? ¿En cómo pertenece eso al bautismo? Porque hay diferentes escrituras que profetizó que el bautismo que nos salva, que nos lava, es algo espiritual y pertenece a nuestras acciones. Nuestras acciones y no a la carne.
Lee Isaías 1:16. Y vamos a tocar esas escrituras más rápido. Lee. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras. ¿Quita qué? La iniquidad. No dice quita el polvo, quita, ¿cómo se dice? Dirt. El polvo. Polvo, sí, quita el polvo. No, dice quita la ¿qué? Iniquidad. Quita la iniquidad de qué? De vuestras obras. De sus obras. Entonces, el lavamiento verdadero es ¿qué? Una buena conciencia hacia Dios con sus acciones. Tú tienes que cambiar sus acciones según la Biblia. Tú puedes ser limpio cuando tú estás guardando la ley de Dios. Ahora estamos en pecado, estamos en las tinieblas, estamos inmundos. Pero cuando cambiamos, cuando convertimos, ahora nosotros nos lavamos. All right? Dame Jeremías 2:22. 2:22. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía. Aunque tú estás bautizando con agua física, ¿le? Y amontones jabón. Y estás usando jabón o agua para lavarse físicamente, ¿le? Sobre ti. La mancha de tu pecado permanece. ¿La mancha de qué? De tu pecado. No importa el polvo que está en la piel. No importa el bautismo físico. No importa eso. Solo importa el lavamiento de sus acciones. Acciones. Porque todavía la mancha de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, todavía está ahí. La Iglesia Católica está bautizando a gente todavía en el mundo. Los sacerdotes que están bautizando a la gente todavía están tocando niños. Entonces ellos no son ¿qué? No son, ¿cómo se dice? Clean again. Limpio. La mancha de su pecado todavía está ahí. Lee. La mancha de tu pecado permanecerá Ajá. aún delante de mí. Delante de Dios. All right, is that it? Dijo Jehová el Señor. Dijo el Señor. All right, dame Mateo 3:6 otra vez, porque como acabamos de leer en Mateo 3, ellos estaban confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque Juan sabía que el bautismo fue simbólico. No es solo el lavamiento con el agua. Tú tienes que confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque tú tienes que cambiar, limpiar sus acciones en frente de Dios, para que la mancha no esté ahí. Lee. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, Ajá. confesando sus pecados. Confesando sus pecados para que limpie la alma, para que limpie sus acciones. Lee. Al ver él que muchos de los fariseos y de los sacerdotes. Brinca a 11. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua Agua, físicamente, ¿le? para arrepentimiento. Ajá. Pero el que viene tras mí, ¿Quién va a venir? Cristo. El que crezca. ¿Le? cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Ujú. es más poderoso que yo. ¿Qué significa más poderoso que yo? Físicamente más poderoso, sí, pero también cuando lee en Juan 3:31 dice que el que viene de los cielos es sobre todo. Es más importante seguir Cristo que Juan. Lee. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Es la palabra. Él es que bautizará en Espíritu Santo. Por eso dice Él que crezca. Él es que crezca. El bautismo con la palabra va a crecer. Y el bautismo con el agua va a disminuir. Dejando los rudimentos de Cristo.
dejando las diversas abluciones. ¿Ok? Es en todo lado de la Biblia. Ok, dame Juan 15:3, es un ejemplo de ser santificado o lavado con el agua, que es la palabra. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. Ya está limpio. Ya está limpio. ¿Cómo? Por la palabra que os he hablado. No, es el agua. Por la palabra que os he hablado. Es el Jordán. Por la palabra. Por la palabra. La palabra es la agua, dice Efesios. Ellos sabían eso, pero ahora nosotros olvidamos de eso. Y ahora estamos haciendo cosas por tradición de la iglesia y no de la Biblia. Cosas que no son bíblicos. Okay? Is that it? And then, is it? Sí, señor. Okay, we're going to go to Psalms 119:11. 119:9 en Salmos. Y después de eso vamos a cerrar. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven? La pregunta era, ¿es el agua física o es la palabra? Esa es la pregunta. Vamos a ver si la Biblia está describiendo la respuesta. Vamos a ver qué es lo que es la respuesta a esa pregunta. Lee. Con guardar tu palabra. ¿Y qué viene cuando uno está guardando la palabra? Tú vas a lavar su mente. Tú vas a limpiar tu alma. Entonces la respuesta es, no es agua física. No es algo físico. Es algo espiritual. Tú tienes que tener una buena conciencia hacia Dios por medio de la Biblia y guardando la ley. ¿Ok? ¿Es that it? Sí, señor. Ok, ahora ya tú sabes que hoy en día no es un pecado a bautizar, pero eso no es la clave para entrar al reino. Tú no tienes que estar bautizado para ser salvo, pero tú tienes que guardar los mandamientos para limpiar sus acciones y para ser un seguidor, ¿cómo se dice? Seguidor de Cristo, un creyente de Cristo. Tú tienes que cambiar su mentalidad por medio de al agua espiritual que es la Biblia. Ok, con eso decimos shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real es Dios, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió.